Es Radio. Málaga. Bueno, pues como les veníamos anunciando, ya estamos de vuelta en la segunda parte de Es la Mañana de Málaga, de Es Radio, y bueno, pues empezaremos con nuestro debate habitual de los martes, esta vez en clave Málaga Capital, y para ello contamos en nuestro estudio con representantes de los partidos políticos en ese consistorio malagueño, y así que los vamos a ir presentando a continuación. Y en primer lugar vamos a empezar, que debuta aquí en este debate, debuta Abelino Barrio Nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bien hallado. Bueno, Abelino Barrio Nuevo, concejal del Partido Popular, concejal de Seguridad. Y también tenemos ya un habitual en estas tertulias, a Efraín Campos, coordinador local de Izquierda Unida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Enrique? Pues nada, aquí en el lío. Hoy nos tocan temas, bueno, un poco... Vosotros que sois más tranquilos, pero son temas polémicos en todo caso. Y bueno, también tenemos a Antonio Alcázar, portavoz de Vox en el consistorio malagueño también. Muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, pues como siempre encantado de estar aquí en esta casa. Bueno, nosotros encantados de recibirte, de recibiros a los tres, y si os parece, pues vamos al turrón con los temas que nos ocupan. Y en este caso, bueno, pues en primer lugar ya se ha aprobado definitivamente que las viviendas turísticas no van a poder estar presentes en 43 barrios en Málaga. Es esa limitación impuesta por el Ayuntamiento de Málaga, y bueno, pues esa medida sale a favor con los votos del Partido Popular, pero la oposición, aunque habrá que ver según qué oposición, ¿no? Afea que sí se siguen permitiendo muchos pisos turísticos en los barrios y ven un peligro en que esto siga tensionado en el mercado. Así lo publica Diario Sur. Y bueno, casi le pego un leñazo al reloj. Y nada, pues si os parece vamos a empezar por Abelino, que para eso es representante del equipo de gobierno. Bueno, pues vamos a ver, yo siempre he dicho que no hay que criminalizar a los pisos turísticos. Es otra forma que existe no solo en Málaga, en España y en Europa. Es cierto, y yo puedo decir que zonas como Pozos Dulces, que está muy cerquita de la jefatura de la policía local, ha habido edificios que se han rehabilitado debido a determinadas zonas en muchas ciudades que se han rehabilitado al son de esos, en este caso, apartamentos turísticos, ¿no? Es cierto que estamos, bueno, pues que no proliferen o que proliferen un crecimiento, digamos, controlado de esos pisos turísticos, que también dan pie a una demanda. Yo soy familia numerosa, lo tengo que decir, y yo muchas veces cuando viajo, pues me valen las cosas al doble, porque tengo que pedir 2 habitaciones a la hora de alojar a mis niños, hacemos que la familia esté dividida porque no los dejas todos en una misma habitación y el padre y la madre no nos turnamos. Y bueno, pues muchas veces pues personas que están en mi misma situación, pues a lo mejor pueden ir a ese segmento, un segmento regulado, y no hay que criminalizarlo. Es verdad que, como en todo en la vida, hay que tener una mesura, y en zonas donde efectivamente ya hay muchos edificios o muchas viviendas, pues hay que limitarla de alguna forma. Pero que el problema de la vivienda no es los pisos turísticos, no nos engañemos. Es decir, que no hay ni tantos pisos turísticos en relación a todo el mapa de pisos, ni es el problema. A lo mejor el problema son otros, que si quiere después los analizamos, pero no es el que haya en un bloque 1 o 2 pisos turísticos, que oye, que también es una opción, que el que haya igual que a nadie se le limita a la hora de poner una cafetería, salvo y se regula como la farmacia, pues aquí también es un negocio legítimo, siempre y cuando pues esté regulado, pues como están las farmacias, como están cualquier otro establecimiento de hostelería, ¿no? Pero que no es el problema, no hay que criminalizar a los pisos turísticos, ni son de grandes tenedores, porque también hemos visto que la mayoría de los pisos que se ofertan, la titularidad es de un único propietario, ¿no? Es decir, oye, pues una persona que es autónoma, como lo soy yo,
que tengo una pensión cuando me jubile, que además soy mutualista, que no llegará ni a los 500 euros, pues mire usted, si a lo largo de mi vida, con mi esfuerzo y el de mi familia y privando de muchas cosas, he adquirido una vivienda que me complemente esa pensión de mis 500 euros, pues me parece loable. Lo que pasa que, como todo, que digo, en justa medida, ¿no? En todo caso, la presencia de los pisos turísticos sobre el total de vivienda en Málaga, en el término municipal, si yo no me equivoco, está rondando el 2,5%, el 3% más o menos. Así es. Aunque luego es verdad que hay algunas, bueno, que están en plan pirata y claro, esas son más difíciles de... Algunos apuntan a un 5%. En todo caso, yo creo que el 5%, el 3%, el 4% no puede ser el culpable absoluto de toda la situación. ¿Puede tener cierta influencia? Bueno, eso habrá que hablarlo, pero que el problema viene sobre todo por la falta de oferta, quizá, ¿no? La falta de oferta para la vivienda habitual. Hay muy poquita oferta y una demanda tremenda. Málaga está de moda y eso trae las consecuencias que trae. Y además también es verdad que no se ha hecho en general por parte de las administraciones, ya sea la local, la nacional o la autonómica, suficiente vivienda de protección oficial. De hecho, se han vendido algunas, con lo cual ahora cuando más la necesitamos no la tenemos y ese es el problema. A lo mejor ha habido falta de previsión, pero también es verdad que el crecimiento ha sido exponencial y muy repentino, en mi opinión. Nadie a lo mejor iba a prever que Málaga iba a crecer de esta manera, ¿no? La seguridad jurídica también es importante. Yo no quiero dar el paso también, lógicamente, y cuando me tengas que cortar, me cortas, que a paso a mis compañeros de... Aquí nos podemos interpelar, hay libertad. La seguridad jurídica es otro de los factores importantes, a lo mejor en el que la gente no saca a alquilar viviendas de larga duración, y yo como jurista alguna vez me han planteado el que, bueno, pues que elegir a las personas a las que se le alquila, no solo porque tengas una garantía económica de que vaya a responder con el pago del alquiler con su nómina, sino incluso que no esté dentro del segmento de personas vulnerables porque tengan hijos menores a su cargo, porque por el tipo de uso. Porque sería una de las causas en donde no se pudiera ejecutar pues el recuperar tu propiedad privada cuando la hayas alquilado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tiene que haber unas herramientas también jurídicas que a la gente de los pisos que hay los anime a alquilar. Y bueno, pues esto siempre ha existido. Yo, sinceramente, cuando terminé mi carrera y después de muchos años trabajando y con un dinerillo ahorrado, pues mi expectativa de poderme comprar una casa se limitaban a una casa de 2 dormitorios. Y además, no voy a hacer propaganda, pero no me tenía que ir a un, en este caso, no, en fin, un municipio muy cercano a Málaga, porque económicamente no podía vivir donde vivían mis padres después de 40 años de trabajo. Es decir, donde viven mis padres es como consecuencia de 40 años de trabajo, y en esa zona en concreta no podía vivir. Tenía otras zonas un poquito más alegadas dentro de lo que es Málaga. Pero lo más importante es que haya una oferta de vivienda. Está ese plan de inversión por parte del ayuntamiento del 23-27 con 9.000 y pico viviendas. Ya la estamos ejecutando, gran parte de ello, y eso es lo importante, que haya una oferta para cubrir esa demanda, ¿no? Bueno, pues vamos a darle la palabra a Efraín para que pueda dar su punto de vista. Pues, a ver, es que se han dicho un montón de cosas. Planteaba Abelino, por ejemplo, no es un problema que en un bloque haya 2 pisos turísticos. Obviamente eso no es un problema. Es un problema que en la zona de la Merced haya un 80% de las viviendas en alquiler que sean turísticas. Eso sí es un problema, porque es imposible para un malagueño poder vivir en la zona de la Plaza de la Merced. Porque además el tensionamiento que se ha dado... El tensionamiento que se ha dado en torno al precio de las viviendas está, queramos o no queramos, está muy determinado por la influencia del turismo, del crecimiento. Y creo que también es cierto lo que decía Enrique. Nadie podía esperar quizá que se diese este boom que se dio de repente, pero la cosa es que lo tenemos. Y ahora mismo necesitamos una serie de medidas coercitivas para hacer que la gente, los malagueños, la gente que vive aquí en la ciudad, tenga posibilidad de acceder a una vivienda. Hay algunos datos que dicen que 50.000 malagueños y malagueñas han tenido que ir de la ciudad fuera porque aquí no pueden alquilar.
La zona del centro, la zona del litoral del Palo, la zona de Welling, todo eso son zonas tensionadas donde hay un porcentaje de vivienda turística tan alto que hace imposible poder competir. O sea, un malagueño tiene que competir con el propio turista para poder alquilar casas. Eso a mí me parece un poco locura. Está muy bien pensar en los turistas y si viene un turista con una familia numerosa, pensar cómo pueden ubicarse, porque además el turismo o la visita a los diferentes países debe ser una cosa que tiene que estar en lo más abierta posible a todo el mundo. Más ricos, más pobres, todo el mundo debería Hay varios poder, segmentos, vamos a decir, sí. Debería todo el mundo poder viajar. Pero, ostras, vamos a pensar también en la gente de aquí, ¿no? A ver, mira, tengo una amiga, una compañera de partido, tiene 25 años, cobra, porque está a media jornada, alrededor de 900 euros. Se ha ido a vivir con la pareja porque ella sola no puede vivir sola. Están pidiendo por el alquiler y está muy contento 850 euros. Está destinando el novio o la pareja, tiene un poquito más, creo que eran 1.200. Están destinando casi el 40% de su sueldo entre dos personas a alquilar un piso en la zona de la Trinidad. A mí me parece una locura. O esto se controla cuando no es verdad que no haya ley. Ahora mismo lo que hay es una ley de la selva, la ley del más fuerte. Yo tengo el piso, yo creo que hay un gran problema. No es tanto porque haya muchos fondos buitres metidos dentro de la especulación, sino que esos fondos buitres están tirando de los precios hacia arriba. Si yo puedo alquilar un piso por 1.500 euros, pues lo voy a alquilar por 1.500 en vez de 900 a la familia que puede vivir, que es una cosa que se viene dando. Al final la ley de la oferta y la demanda. Yo no creo en el mercado, pero... No cortándote, sino por lo acaba de decir Enrique, es decir, es que la mayoría de los pisos es de un solo tenedor, que no es de un fondo buitre de 20.000 pisos, etcétera, etcétera, que es de un solo tenedor. Yo soy más, tú has utilizado la palabra coercitiva, que significa más prohibir, y yo soy más de incentivo. Yo creo que más que prohibir hay que incentivar, ¿no? Para que la gente vuelva a querer poner sus viviendas en alquiler de larga duración, que además es más cómodo a veces que tener que gestionar. Es decir, a mí, sinceramente, cuando te dicen, oiga, mire usted, que es que es mi vivienda, que yo me la... si quiere, con la caridad con el dinero ajeno es muy fácil. Hágalo usted con las instituciones. Pero Abelino, es que no va así. Es que por desgracia no va así. Yo tengo una vivienda y se lo dejo a la inmobiliaria y la inmobiliaria sabe que si lo alquila, lo ponen en alquiler turístico, va a sacar también ellos más beneficios. Que al final los que directamente gestionan su casa son muy poquitos. Entonces, por eso digo, cuando hay un piso que sube el precio, imagínate, un fondo buitre está ahí, sube el precio a 2.000 euros el alquiler, cuando la inmobiliaria ve eso y ve que está alquilando, yo también lo subo. Pero sí es normal. Yo te voy a poner un caso y no voy a poner un familiar, no voy a poner cercano. El típico caso de piso de soltero, que después ya, lógicamente, cuando te casas y tu familia va creciendo, pues ahí lo tienes. Y bueno, pues esa persona en concreto, te digo yo, que está en una buena zona, que lo alquila por debajo del precio del mercado, y te lo digo yo con conocimiento de causa, y no soy yo el titular de esa vivienda, hay que decirlo, y lo alquila incluso por debajo del precio de mercado, porque lo que le interesa es tener un inquilino que le pague y le perdure. Porque al final lo que uno si tiene una propiedad dice, mira, pues en vez de cobrar 900, mira, prefiero que me paguen 900, que me lo pague y que esté el tiempo que él quiera. Muchas veces los propietarios de vivienda valoran eso, valoran a largo plazo la tranquilidad de no tener que andar cambiando de... Uno sí, otro no. Cada vez que se va tienes que pintar, tienes que hacer una serie de cosas y yo, quiero sinceramente... decir, si todo fuese así no tendríamos los precios que tenemos en Málaga. Ya, pero si te digo, el precio es porque yo creo que porque hay poca oferta con respecto a la demanda. Yo por que Antonio intervenga, por favor. Y además, que escúchame, que no lo he dicho, que no queremos monopolizar y verás que aquí le damos el turno a todos. Vamos a darle el turno a Antonio, pero solamente añadir una cosa antes de que él empiece y si él quiere que la recoja. Yo creo que diría, hablabas, Efraín, en todo caso, del porcentaje de renta destinada, ¿no?, al alquiler o a la vivienda, a la hipoteca, lo que sea, da lo mismo, un 40%. Quizá el problema que tenemos es que los sueldos son paupérrimos. Más que la vivienda sea muy cara, es que los sueldos son muy bajos. Antonio. Vamos allá. Bueno, si te dejan. A colación de lo que tú dices, si el 40% se lo lleva ese alquiler, esa compra de la vivienda, más la presión fiscal a la que estamos sometidos en estos momentos, que está en torno de otro 40%, pues es que la situación es paupérrima, ¿no? Es que no tenemos ni para comer, ¿no? Y esa es una situación real. Pero bueno, lo cierto es que lo que yo creo que, y coincidimos todos en esta mesa,
es que la situación de las viviendas turísticas ha sido un tema exponencial y un crecimiento muy rápido, y eso es un hecho, ¿no? Es un hecho, y yo creo que en este sentido las administraciones públicas no han estado a la altura de las circunstancias, porque siempre han llegado tarde y mal, ¿no? Y digo tarde y mal porque no han sabido regular debidamente en su momento esta situación, ¿no? Y claro, nos encontramos con una Málaga en estos momentos, pues con una situación muy complicada respecto a las viviendas de uso turístico, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que no estamos en contra de las viviendas de uso turístico, no estamos en contra en absoluto. Creemos que es una forma más de poder viajar, como bien ha dicho Avelino antes, ¿no? Es decir, existen hoteles y también, ¿por qué no pueden existir viviendas de uso turístico, ¿no? Pero de hecho, hay municipios que si no hubiera viviendas de tipo turístico, como tú dices, claro, es que directamente no habría turismo, que no hay hoteles. Pero todo ello bajo un criterio de regulación, y esto es que se ha ido de las manos totalmente. El problema, al final, lo que viene es que en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que han gobernado principalmente y siguen gobernando, pues no han sabido poner las medidas oportunas para poder generar vivienda, tener acceso a la vivienda. O sea, no han hecho políticas de vivienda desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces hay una demanda brutal y tremenda respecto a la oferta. O sea, la oferta es mínima, escasa, y este problema va a seguir existiendo en el tiempo, porque hacer casas y hacer viviendas no se hace de un día para otro, ¿no? A eso también, y yo también coincido con Avelino, es que la ley de la vivienda actual y la inseguridad jurídica, lógicamente, tienen mucho que ver en poner en el mercado este tipo de viviendas, ¿no? Porque, claro, es decir, esta inseguridad conlleva a sacar fuera de un alquiler de larga temporada, porque los propietarios, en este caso pequeños tenedores, en la mayoría de los casos, pues tienen esa inseguridad jurídica, ¿no? Entonces, yo creo, y en eso me reafirmo, todo obedece a una regulación que se ha hecho tarde, mal y confusa, y que en estos momentos, pues la ciudad de Málaga, como otras tantas otras, pues se encuentra en una situación de saturación, ¿no? Entonces, se ha llegado tarde, y al final pues las administraciones son lentas, compiten en consonancia pues varias administraciones, como es la Junta, como son los municipios, en este caso el ayuntamiento, y al final pues todo esto se demora en el tiempo y al final pues se actúa tarde, mal y nunca. Bueno, lo que parece es que el ayuntamiento algo sí va a actuar, porque con el respecto a las viviendas turísticas, más allá de introducir cambios normativos, bueno, pues vigilar, ¿no?, que se produzcan esos cambios, que esos cambios normativos sean, digamos, efectivos, ¿no? Y publica Málaga hoy que el Ayuntamiento de Málaga contrata un vigilante para que las viviendas turísticas no se excedan, y sería una empresa que se dedicaría a monitorear en Internet los anuncios para controlar esos nuevos pisos y hacer el seguimiento para que se cumplan para que haya cumplimiento de esas normativas. Entendemos que, claro, que hay plataformas grandes, ¿no?, como Airbnb, bueno, pues no filtraban nada, ponían absolutamente todo, y claro, así pues se cuela lo que es pirata y lo que está regulado y lo que está legalizado, ¿no? Y dentro de estar legalizado tiene que cumplir una serie de requisitos, es decir, la norma andaluza ya te recoge que tiene que tener pues número de cuartos de baño mínimos, número de metros cuadrados en habitación en función de la habitabilidad que tenga ese inmueble, ¿no? Y es verdad que, bueno, el rastrear las redes sociales lo hemos hecho nosotros y con buen fruto a través de la policía local, que sabéis que no solo patrullamos las calles, sino las redes sociales, y en épocas de Navidades, fiestas ilegales que se anuncian, o durante todo el año que se anuncian por Internet, pues lógicamente comprobamos y casamos que tengan las autorizaciones pertinentes por parte del área de turismo, de comercio, como cuando la gente cuelga infracciones de tráfico que realiza y cuelgan en TikTok, etcétera, etcétera, pues estamos también muy vigilantes, pues con lo mismo que con el buen desarrollo que ha tenido esa vigilancia de las redes, pues también el ayuntamiento a través de lo va a llevar a efecto, ¿no? Claro, se pueden ir cotejando, por ejemplo, números de licencias falsos, si los hubiera. También se puede ver los que directamente no ponen ningún número de licencia porque no la tienen.
Y bueno, yo creo que una medida acertada, porque al final si tú introduces una ley pero no haces porque se cumpla, es una ley que no vale para nada, ¿no? Pero fijaros, O una normativa. y además yo creo es la postura que tiene nuestro alcalde. Nuestro alcalde quiere hoteles y además hoteles de calidad que haya en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque también yo soy consciente de que si bien es cierto que hay empresas que gestionan los apartamentos turísticos, aunque uno lo tenga de forma individual, y eso es también creación de empleo, el creación de empleo más importante, donde más volumen hay, son en los hoteles, ¿no? Donde siempre pues va a haber la hostelería, las cámaras de piso, la seguridad, una serie de Y cosas. además, en relación al espacio que ocupan, albergan más trabajadores y el alcalde aboga porque en Málaga haya más hoteles, que sabéis que desde la segregación de Torremolinos en su momento pues perdimos eso y hemos ido recuperándolo poco a poco. Pero es cierto que hay una demanda, es decir, hablaba Efrén de la zona del centro, de la plaza de la Merced, que también, como he dicho yo al principio de mi intervención, ha servido para zonas, no está en concreto, que estaban a lo mejor degradadas, el que haya habido un movimiento de personas de entrada y salida, se ha mejorado esos entornos, ¿no? Pero yo que llevo el distrito de Ciudad Jardín, que tengo barriadas como Mangas Verdes, donde ya hay pisos turísticos en Mangas Verdes y en otros aspectos y en otras zonas de mi distrito como hay en otros. Es decir, que no todo se concentra en los pisos turísticos en el centro, sino que en otros espacios de nuestra ciudad y no costero, porque tú dices, bueno, es que en El Palo, es que en Málaga, en la parte de Sacaba, esa zona de carretera de Cádiz, pues pudiera, no, hasta en el interior de los distritos que son más al norte, hay pisos turísticos. ¿Y eso por qué es? Porque hay una demanda. También hay una demanda en torno a una serie de viviendas, ¿no? Que son, vamos a decir, unifamiliares, por ejemplo. Y en este caso, bueno, pues ha levantado bastante polémica. El alcalde de Málaga anunciaba que, bueno, que igual desde el ayuntamiento se podía poner en marcha pues una serie de apartamentos que rondaban los 40 metros cuadrados, y sobre ello, bueno, ha habido diferentes pronunciamientos de distintos portavoces. Uno de ellos, Dani Pérez, que decía Dani Pérez del Partido Socialista, que decía que los cuchitriles no podían ser una solución a la crisis de vivienda en Málaga. Yo, en fin, ahora lo vamos a precisar más porque creo que esto es una pequeña parte, no es evidentemente la solución a todo el problema, esto es mucho más complejo, pero decía esto Dani Pérez cuando Beatriz Corredor, que fuera ministra de Vivienda con Zapatero, ante las crisis de vivienda, lo que proponía eran apartamentos o pisitos de 15 metros cuadrados. Entonces, y María Antonia Trujillo, en el 2005, primera ministra de Vivienda, pues de 45 a 15 va una diferencia exponencial. O sea, entonces te cabe hasta la cocina. Este lo llama cuchitril, pero bueno, también vamos a comentar otro titular que es de Toni Morillas, de la coordinadora general de Izquierda Unida en Málaga, también viceportavoz de Con Málaga en el ayuntamiento. Y ella decía que, bueno, que o te exilias a Villanueva del Rosario a vivir o te metes en un zulo, ante esa propuesta del alcalde que decía que solo iba a traer más precariedad a la población más humilde. Y bueno, yo lo que he podido saber, ya que no empiece con ello, yo lo que he podido saber es que en el registro de demandantes de vivienda, pues hay personas que prefieren, a lo mejor, que quieren vivir en un pisito de unos 40 metros solos, que tener que compartir habitación por 500 euros y con más compañeros y no tener esa independencia, que eso está bien para la época de estudiantes, pero a lo mejor para la gente joven que ya está empezando a trabajar, que tiene una renta pequeña, baja, de 1.000, 1.500 euros, bueno, pues pagar un alquiler a lo mejor en un pisito de 40 metros de unos 500 euros, pues les vendría al pelo, nunca mejor dicho, para empezar, para arrancar, y sería un alquiler en todo caso temporal. Decía el alcalde que de unos 7 años, pero bueno, que a ver si nos lo puede concretar mejor. Sí, Abelino. Bueno, de hecho, ayer tuvimos una moción en la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento, lo dejó perfectamente explicado mi compañero Paco Pomares. Mirad, esto no es un tema de ahora, tenemos nosotros nuestro plan de vivienda que he dicho con anterioridad, 23-27, donde independientemente de hacer eso o poner en el mercado más de casi 10.000 viviendas que queremos hacer durante todos estos años, que ya hemos iniciado y ya algunas se están ya ejecutando, es cierto que lo que hemos visto a través del Instituto Municipal de la Vivienda, que más del 60% de los demandantes, es decir, unos 20.769 demandantes de una vivienda del Instituto Municipal de la Vivienda, son personas
que viven solos, o porque son jóvenes o porque son mayores. Y lo que se está es una persona, oiga, que usted viva sola y que viva en un piso de 50 y pico metros cuadrados, pues oye, yo he llegado a vivir en un apartamento donde hay una sola habitación, un salón, con cocina incluida y un aseo. Entonces, al lo final, que se conocía como estudio de toda la vida de Dios, efectivamente, y que mucha gente joven que empezaba a trabajar. Entonces, hay una demanda de más de 20.000 personas que, o porque son jóvenes o porque son mayores, viven solos. Y, hombre, entendemos que un piso de esas dimensiones, lo que él quiere es independizarse y tener su propia casa, y ahí están las herramientas. Pero es más, esto ya viene existiendo. Tenemos en calle Carril 38 alojamientos que van entre 36 y 40 metros, ya hechos y entregados, y con una demanda y la gente encantada. En calle Calvo hay 8 alojamientos para mayores entre 36 y 42 metros. Y está a punto de licitar 78 alojamientos en los bajos de la barriada de Solivas con una media de 43 metros. Yo, si soy una persona joven, que empiezo mi andadura, hombre, pues tener la oportunidad de independizarme, de tener un estudio, un apartamento para mí, para mi pareja, lo que quiero es que sea asequible económicamente. Y es más, tú has hecho alusión a declaraciones que había hecho Toñi Morilla recientemente, pero dice que hay una moción presentada con Málaga en la comisión del Pleno del 10 de abril del 2025 y aprobada por todos los grupos, donde se solicita que los pisos tuvieran un mínimo de 30,5 metros cuadrados, como marca el plan general. Es decir, que es una moción que son menos de los que esos 40 y pico metros, que 50 metros, que propone el propio alcalde de Málaga. Por lo tanto, si 30,5 metros les parece bien, por eso, digamos que 40 no les debe parecer tan mal. Y sobre todo, yo lo decía por el partido... ¿Alusiones? Sí, ahora vamos con ello. Te damos la palabra a continuación, pero oye, 45 metros cuadrados, por ejemplo, son el triple de lo que proponía Beatriz Corredor, la actual presidenta de Red Eléctrica, también fuera ministra de Vivienda. Y yo digo una cosa, que con 550.000 euros que gana esta señora al año, ¿cuántos pisitos de 15 metros se podría comprar? ¿Verdad? Unos cuantos. Claro, sobre todo es el número hacia las personas que van dirigidas. Yo tengo ya un niño empezando la carrera, en media de carrera, hombre, y el día de mañana espero que algún día pueda volar solo. Y él quedará pues esa independencia, y esa independencia pues será, pues como todo empezado, subiendo peldaño a peldaño. Pues mira, al principio me he ido, como yo decía, mis posibilidades eran un piso de 2 dormitorios, porque conforme iban subiendo el número de dormitorios, mayor era el valor. Y una persona que a priori no tiene otras cargas, pues ya sea una persona mayor o una persona joven, el tener un piso es lo que quiere, su independencia, pero que se lo pueda pagar. Yo creo que la oferta, y te doy paso ahora a ti, voy a ser breve, yo creo que la oferta tiene que ser más variada. Efectivamente hay pisos de gente joven. Yo tengo 3 hijos, también en edad de emanciparse, y imagino que cada uno volará en su momento. Oye, aquí estáis hablando mucho de emancipar a vuestros hijos, me da la sensación de que los queréis echar de casa. Y este tipo de pisos pues vienen muy bien, pero recordemos que hay mucha gente detrás, hay familias, hay gente que tiene en curso crear una familia y tener hijos, y evidentemente está la finalidad no es. Esto tiene que ser pues una alternativa más, pero que el parque de vivienda que tenga que hacer el Ayuntamiento de Málaga tiene que ser mucho más amplio y mayor, y sobre todo ofertar de forma y manera más voluminosa, no solamente limitarse, que entiendo que esto, lo que pasa es que el alcalde lo ha vendido como un producto estrella, ¿no? Un producto estrella de los 35. Esto es para una demanda. Antonio. No, si yo te entiendo, si además a mí me parece bien que se hagan este tipo de apartamentos de 40 metros, es decir, si me parece bien y estoy a favor, pero parece ser que es que se va a volcar la construcción de la vivienda en Málaga en cuestión de este tipo de pisos, no pisos en donde, bueno, pues parece que vamos a estar viviendo en Hong Kong o en Japón, ¿no? Que las dimensiones de los pisos son limitadas. Hay una demanda de un 60% y al revés, no va a haber un 60% de los pisos que se construyan con estas dimensiones. De hecho, si te vas, y yo lo he visto personalmente, además porque conozco una persona adjudicataria,
en Jaramín, recientemente, digo, hace un año y medio, se entregaron unas viviendas que se hicieron para la gente joven, porque los demandantes que eran hasta los 30 y pico años, y yo he estado dentro de una vivienda que tiene garaje, trastero, 3 dormitorios, cocina y 2 baños. El Distrito Z, de hecho, se van a ofertar en 2029, bueno, pues unos alquileres asequibles con opción a compra y demás, por 765 euros para 3 dormitorios. Que, hombre, pues es razonable para cómo está el patio. Pero vamos a darle la palabra a Efraín. Es que esa es la clave, es para cómo está el patio. Sí, a ver, es que ese es el problema, porque estamos asumiendo que eso es así, y no es así. A ver, la moción esa se plantea así, y lo sabéis ambos, para que se vote por parte de todos. O sea, se pone lo que pone el PGO para que todo el mundo lo vote. No porque nosotros queramos pisos de 30 metros, sino que el PGO reclama, o sea, lo que dice es que tienen que ser ese tipo de pisos. Recoge, sí. Otra cosa, a ver. En la época de la pandemia, ¿vale? A mí se me cayó el alma a los pies. Yo bajaba todos los días, como buen hombre de mi casa dedicado a las labores propias de mi sexo, bajaba todos los días a comprar. Un día, bueno, compré cerveza y me iba a subir y hablé con la cajera del supermercado. ¿Te has dado cuenta que acabas de decir que la labor propia de tu sexo es ir a comprar cerveza? Bueno, también está muy bien, la cerveza venía por añadidura. Y más cuando uno se la regalaba, eso como el chiste, ¿no? A mí me toca bajar la basura. Me han regalado un par de 6 cervezas. Labores de hombre. A mí me toca bajar la basura. Me decía pero la cerveza está bien, sobre todo en aquella época que uno se aburría en la pandemia, había que beber en casa tranquilo. Fui a comprar la cerveza y más cosas. Y me dice la compañera, la cajera que estaba allí, empezamos a hablar y digo, bueno, ahora cuando acabe, porque la pobre es verdad que se metieron unas panzas de currar, lo de la gente de los supermercados fue impresionante en la pandemia, por lo menos te puedes sentar y te relajas un poquito en la terraza. Y me dice, hombre, eso para los que tengan terraza. A mí se me cayó el alma a los pies. Era la señora que estaba permitiendo que todo el mundo pudiese comer, tuviese pan, tuviese agua, pudiese tal, y no tenía capacidad para alquilar un piso con una terraza. Imaginaos en la pandemia lo que fue esos 2 meses o no sé cuántos meses fueron sin salir. Creo que ninguno os creéis de verdad que sea bueno tener un piso de 45 metros para vivir. No puede ser. No, o sea, no podemos asumir, y más cuando es el ayuntamiento el que está decidiendo cómo se hace y cuánto cuestan esos precios, no podemos permitir que haya gente viviendo en Zulo. Yo te voy a decir una cosa. No me gusta porque personalizo y digo nombres. Personas que hoy en día tienen responsabilidades importantes, ¿vale? De los compañeros míos de facultad que hoy están a nivel, que le ha ido bien la vida y están en cargos de instituciones importantes, votados por los propios compañeros de la corporación, en el que ellos empezaban en un estudio. Es decir, es que un tío... Yo tengo casos en mi familia muy cercanos. Al final, lo que le costó 120.000 euros, lo terminó casi de pagar y lo vendió y le sacó 180 y con esos 180 después se compró una de 200 y pico y ha ido escalonando. Si todo lo que pretendemos es que yo, recién acabado la carrera, una persona joven, pueda vivir en la Malagueta, en el Limonar y tal, seguro que no. No, y además en un 3 dormitorios con terraza grande. Tú me dices, oye, ¿tú has vivido en pisos de menos de 70 metros? Y yo te digo, Avelino Barrio Nuevo ha vivido en pisos de menos de 70 metros, recién casado y con un niño. He vivido en un piso de menos de 70 metros. Si me lo preguntas a mí de título particular... ¿Y qué fue, de renta libre o de VPO? Era renta libre. Es que en su momento había renta libre. Estamos de acuerdo, es que ya no hay. ¿Estáis de acuerdo? Porque yo no, en que la VPO tiene que dar pisos que son zulos. O sea, el ayuntamiento, las instituciones tienen que cubrir eso. Efraín, Zulo puede ser a lo mejor 15 metros, pero 45 metros para... Lo de la señora del PSOE, vamos, yo hice campaña cuando estaba en la juventud contra eso. La VPO no la hacen las administraciones, que no le correspondería al ayuntamiento, serían las comunidades autónomas, que vamos por parte, que cuando en la época del PSOE, y no quiero hablar porque aquí no hay, está la silla vacía del PSOE... Bueno, no están porque no quieren venir, claro, también lo digo. Que en la época del PSOE, que ha gobernado durante muchísimos años la Junta de Andalucía, los pisos en Málaga se cuentan con los dedos de las 2 manos, mientras que el ayuntamiento en estos 20 y pico años hizo 4.000 y pico viviendas. Tenemos el Instituto Municipal de la Vivienda, pero es que el tema de la VPO no lo traslademos a que son viviendas sociales, no, mire usted que en los planes generales hay una reserva de suelo del 30% que los promotores tienen que hacer viviendas
de VPO. Y Es según decir, las consideraciones que marque el ayuntamiento. pero hombre, y lo que tiene, hombre, si tiene su terraza o no tiene su terraza, eso lo elegirá el promotor porque hará más atractiva o no la venta del Pero inmueble. el ayuntamiento puede marcar. Puede marcar el tamaño, Bueno, puede marcar el vamos a ver, modelo de... pero yo le marco la VPO está Porque marcada. se puede marcar lo que se quiera. La VPO está marcada y está incluso el precio. Ahora, que cada uno diseñe, que cada promotor diseñe de la forma que quiera diseñarlo porque lo hará más atractivo. Porque no. hay pisos con terraza y pisos sin terraza y no Sí, pasa no, nada. sí Y me hay estoy muy buenos refiriendo- pisos sin terraza. Que Pero no me estoy refiriendo a las terrazas en concreto, que quiero decir que tenga un mínimo de salubridad, de sitio Pues de lo poder que estar, de yo, poder pues, juntarme. si Con yo 40 te dijera- metros no me puedo juntar con mi amigo. yo te digo- Si quiero, yo tengo te un cuarto y una cocina. Yo te hay que digo decir que no. los estudios no están destinados a lo mejor para Un hacer estudio, no, guateques. un estudio no es una casa. Bueno, O estudio, sea, una cosa es que tengas que bueno, vivir. estudios, pisito unifamiliar, como lo queramos llamar, es decir, sí, es decir, como lo queramos llamar, no está dedicado, digamos, a que tú puedas invitar a tus colegas para un guateque. ¿Habéis visto Están todo? destinados para que tú puedas acceder a lo que es independizarte Sí. En primera instancia y, digamos, de una manera más humilde, ciertamente, pero que eso es algo temporal. Es que, insisto, el ayuntamiento lo que aquí plantea, por lo que yo he podido saber, es que sea para máximo de 7 años o algo así. Sí. Entonces, bueno, Es algo de tránsito. porque, es algo de tránsito que cuando, oye, Pero- que es mejor tener esa opción que no tener ninguna, porque si te dices, oye, un apartamentito de un dormitorio de 50, 60 metros me va a costar 1.000 pavos, pues a lo mejor ya no lo puedo pagar. Lo que estoy planteando es que si el ayuntamiento es el que da la opción esa, ¿por qué no lo hace más grande? Porque no si lo hace haces más 60, 80 grande, metros? porque si lo haces más grande a lo mejor no menos cabe en el pisos. mismo número. Bueno. Te encarece. Hay otra, Bueno, pues sí o no. es que pisos más grandes se hacen, pero no para este segmento. Exactamente. El mínimo no puede ser tan mínimo, es lo que estoy planteando. Hombre, yo te voy a decir una cosa, es que de renta libre hay muchos pisos por debajo de 50 y pico metros, te lo digo yo. Sí, que- claro. que- Y hay el gente caso- que tiene que vivir lo ahí, hay, pero y la gente, nadie quiere. y la gente lo Bueno. compra y dependerá del entorno. Yo no me iría a un piso y de 55 Porque metros. tienes a lo mejor las posibilidades económicas para no hacerlo, pero Pero cuando alguna persona Yo- ve yo- que la yo me he ido diferencia- uno de menos de 70, te lo digo de corazón, que no te estoy... Hombre, que claro, no estoy joder, que no- yo cuando joder, cumplí pues, 20 oye, viví pues mira, en- mientras que en una estábamos, tienda de campaña, que todos pero- hemos tenido nuestras parejas, ¿no? Y entre que están las parejas que tú vives en casa de tus padres y la otra en casa de sus otros padres, y lo único que nos quedaba era hincharnos de ver un domingo en la calle tirado porque no teníamos un espacio para convivir, Aquellos yéndote al tiempos, ¿eh? cine, viendo películas de tal y cual, y tener tu casita. Pues así hemos estado un montón, ¿no? Así ¿Y tú hemos qué estado, sí. prefieres? Pues tener mi casa. Y claro, y si la diferencia es, oye, una habitación, que eso sí que es algo ya yendo a lo mínimo, que te va a costar 500 euros, pues oye, tener tu independencia, tus 45 metros, tampoco es, a ver, no es lo ideal, evidentemente no es ideal, pero una cosa es que no sea ideal y otra cosa es que no sea razonable, sobre todo dentro del panorama que vivimos. Y lo que No digo, creo que las instituciones tengan que someterse a ver, ese ideal. yo lo O sea, que- el ideal yo- no puede ser ese. pero yo lo que, te es digo, que yo mira, no hablo, es que ese es yo el tengo tema. yo tengo 3 niños y somos 5 de familia. Y si tú repartes, divides los metros de mis casas anteriores por el número de los que somos de allí, tocamos a menos de 52 metros por persona. Claro. Y vivimos Pero- y hemos vivido en un piso de 3 dormitorios, hemos vivido 5 estupendamente. Mi madre eran 8 hermanos y vivían en un piso de 3 habitaciones con sus 2 padres. O sea, ver, quiero por decirte, eso te sí, digo, lo que yo ¿sabes? quiero Que al decir- final- pero no está bien. Lo que yo quiero decir antes de darle la palabra a Antonio es que no es una indignidad vivir en un pisito de 45 metros, no es ninguna indignidad, sobre todo cuando la alternativa es que por el mismo precio te vas a seguir viviendo como un estudiante, que tampoco es algo indigno. Lo que veo indigno es que las instituciones públicas promuevan ese tipo de pisos. Bueno, está bien para según qué segmento Claro, y durante un segmento, tiempo bueno, limitado. sí, A ti sí, no te sí, gusta, sí, pero una- a lo si mejor una hay. per- si Lo una que habría que persona- hacer, yo haría una encuesta y preguntaría a la gente de ese Si es que la segmento. demanda, vamos a ver, Por es eso, que ahí está ya hemos entregado pisos de esas dimensiones y la gente está encantada. Antonio. Bueno, yo tengo que decir que empecé a vivir en un apartamento de esta dimensión. O sea, es que yo creo que es un paso por el que hemos pasado todos, ¿no? Es decir, cuando sales del nido de casa de tus padres, pues evidentemente o compartes un piso grande con otras personas o te tienes que ir a un piso pequeño. Partimos de esa base, ¿no? Lo que yo voy es que esto debe de ir hacia un sector muy concreto y muy definido, es decir, porque hay muchas, insisto, y lo he dicho antes, hay muchas familias, gente que quiere formar una familia con hijos y evidentemente este tipo de pisos, estos mini pisos, no les vale. O sea, gente que no puede acceder por la situación precaria de oferta que hay a nivel habitacional,
y necesitan viviendas también más grandes, con 2 y con 3 dormitorios, ¿no? Y eso el ayuntamiento y eso las administraciones competentes también tienen que hacerlas. Es decir, a mí me parece, bueno, loable, como hemos dicho, que existan este tipo de pisos, ¿no? Bueno, pues puede estar bien, pero que no sea el producto estrella, o sea, que se desarrollen viviendas de 2, de 3 dormitorios como se ha desarrollado siempre en la Hombre, vida. dicho esto, ojalá el Ayuntamiento de Málaga hiciera el doble o el triple, pero también que vinieran también promociones por parte de la Junta de Andalucía, también por parte del Gobierno central, Sí, con el sí, suelo no, de sí. cada administración, que el tema es que esto es una responsabilidad compartida. Aquí Sí, no que se puede Hombre, decir- mira, yo siempre digo, hay que esto y ya utilizo el discurso de Fren, ¿vale? Vamos, no lo has dicho aquí, pero el ideológico del ¿no? Hemos rescatado a los bancos y nadie, y quién rescata a las personas, tal y cual. Eso durante una época sabía que estaba muy en boca, ¿vale? Una Bien. camiseta de eso. Bien, pues para que tú veas que no os falta la verdad. Tenemos suelo pagado con el dinero de todos, que es el suelo de la Sareb. Póngalo usted a disposición, que lo hemos pagado entre todos los malagueños y todos los españoles. Tú diga, mire usted, el suelo de la Sareb, empezando en el de las torres que tenemos por ahí, lo voy a poner a disposición de los ayuntamientos, gratuito, porque un suelo que supone el 30 al 40% o el 50% del valor del inmueble, pues bueno, pues mire usted, el Estado, todo ese suelo de la Sareb que lo recuperamos, que eran de los bancos malos, tal y cual, pues lo vamos a poner a disposición de los ayuntamientos para que hagan su suelo. El ayuntamiento, yo tengo que decirlo, no sé si era... A nosotros nos han dicho, oiga, estas son las parcelas municipales que tienen en su distrito. ¿Cuál necesita usted? Pues para hacer un centro ciudadano, para hacer no sé qué, que estén ya comprometidos. Quitando eso, se están liberando para tener aún más suelo, sin tener que desarrollar un plan general, que sabes que tarda, para ponerlo a disposición de aún más viviendas de esas 9.000 y pico que se ha comprometido y que ya está haciendo el ayuntamiento. Bueno, pues si bien, vamos a ir avanzando en el tema, pues si bien necesitamos ampliar esa oferta de vivienda, sin duda, también parece ser que va a hacer falta ampliar el aeropuerto de Málaga. Y es que, bueno, pues en este primer cuatrimestre del año se ha pasado de los 7 millones de pasajeros por primera vez. Y hay un documento de regulación aeroportuaria que, en fin, tenía contemplado lo que tenía contemplado, pero que ya parece que se ha quedado obsoleto, y porque se están superando esas previsiones, y yo mucho me temo que cuando ya el aeropuerto no dé más de sí, entonces nos llevaremos la mano a la cabeza y diremos, está colapsado, aquí no puede venir más gente y tal. Y sería desde luego una pena, ¿no? Porque si algo vive esta tierra, es también en muy buena parte, ¿no? del turismo. Ojalá viviéramos también de más industria y cosas así, pero de momento tenemos lo que tenemos. Turismo y trabajo, y trabajo, porque el aeropuerto no solo es para la gente que viene de vacaciones. El tener un aeropuerto como el que tenemos en Málaga, que por supuesto hay que ampliarlo, créeme que hay ciudades limítrofes como Ceuta y Melilla, y te digo después si quieres explico el tema, en los que ellos están encantados. ¿Por qué? Porque ellos saben que de Melilla o de Ceuta a Málaga la distancia es corta, pero a partir de ahí tienes hasta 180 y pico países donde poder ir. Y eso no solo nos beneficia a nosotros, no solo por el turismo, sino también por el trabajo y de las provincias que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Antonio, ¿te querías comentar algo? Bueno, yo creo que hemos hablado de la vivienda de uso turístico, hemos hablado también de los minipisos o de tema de vivienda puro y duro, y hablamos ahora del aeropuerto. Esto es otro tema más en donde, en mi corta experiencia pública, yo vengo del sector privado y en donde estoy acostumbrado a trabajar con una programación, con una planificación, con una organización y una sobre cierta todo velocidad, ¿no? con una anticipación. Entonces, esto es un hecho más de que las administraciones públicas competentes llegan tarde. El aeropuerto de Málaga, yo volé, bueno, por temas profesionales o de mi cargo, digamos, ¿no? El pasado domingo, y el aeropuerto de Málaga es que ya no es que esté colapsado, es que está
o saturado, es que está colapsado. O sea, es algo bárbaro, ¿no? Es decir, y esto está sucediendo y es un hecho. Entonces, bueno, pues claro que necesita el aeropuerto de Málaga, pero lo llevamos hablando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que entre que uno se ponen de acuerdo, las administraciones competentes y ejecutan la ampliación, pues al final pues el aeropuerto no va a dar más de sí. Es decir, ahora se está trabajando más con la segunda pista, parece ser que van a haber unas obras que afectan a Canal Sur para que esa pista se pueda utilizar con más frecuencia, pero lo que sí es un hecho innato es que el aeropuerto de Málaga, que es el tercer aeropuerto en importancia, con un flujo que creo de unos 25 millones de pasajeros al año, que se dice pronto, pues se ha quedado pequeño, no, pequeñísimo, ¿no? Y cuando empecemos, pues estará el aeropuerto pues colapsado. Con un añadido, que no solo aquí tenemos apagón, sino parón de los trenes. Es que hoy en día prácticamente el aeropuerto va a ser nuestra única vía de comunicación, porque coger un tren y que no te paralicen en mitad de una vía durante un tiempo determinado, en fin, ya viene siendo demasiado habitual, ¿no? Bueno, yo como el apagón se alargará durante muchas horas y las torres de control se quedaran sin corriente, me iba a hacer mucha gracia estar en un avión. Me haría mucha gracia. Sin duda. A ver, yo coincido en que el aeropuerto de Málaga está sobresaturado. Es como cuando está echando el azúcar al agua, que ya no cabe más y empieza a colapsar, ¿no? Pero sí me preocupa precisamente lo que estaba planteando Avelino. Primero en la primera intervención y ahora. Estamos viviendo una situación en la que Málaga ciudad tampoco tiene mucha más capacidad de absorber turismo. Porque bueno, pues da una vuelta por el centro, no tiene más historia. Lo estáis viendo como se habla poco malagueño, ¿no? Está lleno todo de guiri y tal, y muy complicado que se abran nuevos espacios precisamente para el turismo. La cosa es, ¿cómo hacemos para gestionar esos 5 millones más de turistas que se supone que van a venir? Tendremos que desarrollar una infraestructura viable, ¿no? Hotelera y también más vivienda, en fin. Y también de transporte. O sea, si queremos Y desarrollar... también de movilidad, también... Claro, digo por lo de las provincias que estaba comentando. Pues hay mucha gente que viene a Málaga para ir a Córdoba, o para ir a Sevilla, o para ir a Granada. Ahora mismo, pues prácticamente lo que tiene es cogerse un autobús. A lo mejor tenemos que desarrollar transporte de otro tipo. Bueno, acuérdate, pues sin el nave, salvo que te haya tirado, ¿no? Sí. Pero bueno, lo peor yo creo que en todo caso se lo lleva a la Costa del Sol, ¿no? Se lo lleva a la zona de Marbella y tal, con esa falta de infraestructura ferroviaria, la única ciudad de más de 150.000 habitantes que no tiene conexión por ferrocarril. Eso por un lado y que pues, seguimos reivindicando que se le dé el uso a la autopista, que se abra la autopista como se han abierto en otras zonas, en otros territorios. Sí, en Galicia, por ejemplo, se ha España, subvencionado, ¿no?, con 85 millones de euros y aquí se ha anunciado 1 millón, pero todavía no ha llegado. No quiero dejar de lado las por zonas de la supuesto, Sarquía, que tiene un potencial enorme. Y el acceso de la 7 hacia Málaga es lamentable, vamos, está obsoleto. Sí, nosotros lo sabemos bien. Lo sabemos muy bien y que se forman unos atascos brutales en cuando haya el más mínimo percance, el más mínimo alcance. Te puedes tirar ahí 2 o 3 horas para avanzar en un recorrido de 15 minutos. Y ahí está el problema, ¿no? Como otro problema es, y si os parece lo vamos a comentar también, que parece que este asunto ya es anterior a lo que está ocurriendo en Barajas. En Barajas, pues ya veis que hay cientos de personas ahí hacinadas en el aeropuerto, personas sin techo. Y bueno, pues aquí en Málaga se hablan de cifras de 50, 70 personas en el aeropuerto con los problemas de salubridad, ¿no?, de insalubridad, perdón, y en algunos casos, bueno, pues problemas de agresividad de estas personas que evidentemente, pues en algunos casos a nivel de salud, a nivel psicológico, pues no deben estar bien y bueno, pues eso siempre pues a los trabajadores los inquietan, así además lo denuncian también comisiones obreras y bueno, pues qué es lo que se puede hacer, porque ya hemos visto, por ejemplo, a Óscar Puente diciendo que cuando él era alcalde que la política habitacional, ¿no?, respecto de personas sin techo le corresponde al ayuntamiento, pero claro, lo que está dentro del propio aeropuerto realmente es una competencia nacional, ¿no? Depende hoy de hecho, de AENA. Enrique, hoy de hecho, antes de venir para acá, he visto un teletipo del subdelegado del gobierno de Javier haciendo unas manifestaciones. Lo primero que decía es que había muy buena coordinación con el ayuntamiento, con mi compañero Paco Canto, que lo hace muy bien, Lola Uriole y todo su equipo, que es una magnífica coordinación.
He hablado antes de venir también con el director del aeropuerto y me comenta, hombre, que a ver los highlights, pero no está no está tan magnificado como se intenta exponer en la denuncia de un sindicato como Comisiones. También te lo digo, y créeme que yo nunca falto a la verdad de los temas. Y es cierto. Lo que me echa un poco para atrás puede ser el efecto llamada, ¿no? De cómo, Sí, como está ocurriendo sin duda. en Barajas, de una manera En Barcelona clarísima. también, ¿eh? En Barcelona, Sí, el Prat sí. también. Pero mira, Pues que esto puede ocurrir en Málaga, que es, como decía Antonio, el tercer aeropuerto más importante, ¿no? Yo en esto, créeme, porque es un tema que estoy muy sensibilizado, ¿vale? Es un tema que estoy bastante sensibilizado porque te vuelvo a decir lo mismo. Por la parte es verdad que es una infraestructura estratégica, que el aeropuerto es una infraestructura crítica donde la competencia es de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Nosotros que ni podemos entrar dentro del aeropuerto. Es verdad que hay, para lo que nos necesiten, hay estos servicios sociales del ayuntamiento y lo dice el propio subdelegado del gobierno, esa colaboración, pero me voy un poquito más allá. Olvídate de que estén en el aeropuerto, ¿vale? Bien. Esto es un problema que atañe a todas las ciudades. A todas las ciudades. Y si encima son ciudades con buen clima, como es el de Málaga, pues mejor, porque invita a la gente a dormir en la calle. Hacen un magnífico trabajo las unidades de calle del ayuntamiento y otras asociaciones. El problema, hay puerta única, está el albergue, es decir, que hoy en día quien duerma en la calle, créeme, en el 90% es porque quiere, porque recursos se le ofertan. Otra cosa es que son personas, la mayoría, porque con problemas mentales, que los hay, que eso le ha podido llevar a algún tipo de adicción y que no hay unos argumentos, y yo te digo que es un tema que yo he trabajado mucho, y no hay ningunos argumentos jurídicos para poder internar. Yo considero que sí, que puede haber esa percepción de inseguridad, porque a nadie queremos, a un hijo adolescente, ver una persona tumbada en el soportal de tu casa que tú tengas que saltarla para entrar en tu bloque, ¿vale? Que es la percepción de inseguridad. Los recursos están. Yo he hablado y he tenido varias reuniones con el fiscal jefe, con la presidenta de la audiencia. ¿Por qué? Porque, claro, se necesitan esas herramientas para que, de alguna forma, se le fuerce a tener esa ayuda, porque es indigno dormir en la calle y pasan muchas cosas en la calle. Y a mí me dice, mira, solo ves el vértice del iceberg, porque nosotros en los juzgados vemos cantidad de padres con 80 años, con hijos que tienen algún tipo de enfermedad mental, bipolaridad, que llega a la agresividad, y que esos padres están con esos hijos porque ninguno de los hermanos además se quiere. Entonces, esto es un tema que es transversal, esto no es un tema de seguridad, de sacarlos a la calle. Aquí también se le ofrecen los servicios, pero también es un tema que hay que buscar las herramientas para que, si tienes un hijo esquizofrénico, si tienes no sé qué, también están sufriendo padres con 80 años el tema de sus hijos, y hay que buscarle una solución transversal. Telegráfico, porque nos quedamos sin Telegráfico, tiempo. porque hablé con la sección sindical de Comisiones Obreras y me dijeron tres cosas. Primero, los trabajadores del ayuntamiento están haciendo un trabajo espectacular a través de la puerta única, pero solo van por la mañana, porque por la noche no tienen trabajo. Y esta gente suele llegar de noche, este grupo de gente suele llegar de noche. Segundo, los trabajadores han sufrido amenazas por parte de algunos de estos compañeros. Y tercero, ellos plantean también, bueno, se lo han dicho los propios sin techo que están viviendo ahí, dice, es que prefiero dormir aquí porque en el albergue me roban. O sea, hay un problema de inseguridad dentro del propio albergue, de los servicios sociales, ¿no?, que se dan en tal, que hace que tengan prefieran vivir en el aeropuerto. Estaremos pendientes de ello, Antonio, para cerrar. No, solamente breve porque no tenemos tiempo, ¿no? Nos quedan 45 segundos. Es un tema complicado, es un tema muy complicado, pero relativo a lo que es el aeropuerto, hombre, la entrada a un país, como viene mucha gente a visitarnos, no es lo más pertinente, ¿no?, ver esta situación, ¿no?, por lo que hemos hablado, por la inseguridad, por la sensación que da, ¿no? Y bueno, pues esto es un tema que tiene que trabajar el área de derechos sociales junto con el ayuntamiento, con el aeropuerto en sí, las administraciones competentes, para poder solucionar esta imagen que no es la más adecuada, en el aeropuerto de Málaga, ni en el de Madrid, ni en ninguno.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, compañeros, porque nos quedamos sin tiempo. Así que nada, agradeceros que hayáis venido hasta aquí, hasta nuestro estudio, a Avelino Barrio Nuevo, concejal de seguridad del Partido Popular. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Efraín Campos, también coordinador local de Izquierda Unida. Y por Muchas gracias a supuesto, vosotros. gracias. Y a Antonio Alcázar, Muchas portavoz gracias. de Vox Y en buenas el tardes. Ayuntamiento de Málaga.